Bueno, empezamos. Antes que nada, Luciano, muchísimas gracias por estar nuevamente presente aquí en este ciclo de actualización del CAPA. Eh, el último Zoom que hicimos contigo fue realmente muy interesante. Quedaron muchas preguntas por contestar, por hacer. Eh, y nos vemos en un momento donde hace muchos años existe esta incertidumbre, ¿no? De cómo comunicar mejor, cómo comunicar de manera tal que podamos integrar el campo y la ciudad y cortar con esta antinomia de el campo o la ciudad. Evidentemente hay algo que estamos haciendo mal, hay algo que debemos cambiar y bueno, sería interesante conocer tu visión respecto de esto y que la compartas con nosotros. Bueno, Alberto, bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Les agradezco muchísimo porque, bueno, estos temas nosotros hace muchos años en el ámbito académico y en el ámbito profesional pensamos, estudiamos, investigamos este tipo de cosas y bueno, la verdad que es una satisfacción que eso llegue a personas que no necesariamente están especializadas y que necesitan pensar en esto, ¿no? Me pareció muy buena la pregunta cuando conversamos con Nanette sobre, bueno, cómo encarar esta conversación, qué deberíamos mejorar como comunicadores. En realidad, la pregunta está muy buena, al mismo tiempo es una pregunta que podríamos estar horas eh, eh, pensando, o mejor dicho, repasando aspectos sobre los que se podrían mejorar. Muchas veces las fallas o los problemas de comunicación no siempre son culpa de uno, ¿no? Hay veces hay situaciones que son muy complejas y yo creo que en este momento eh, el mundo, pero sobre todo la Argentina, la política y los aspectos públicos del campo, del agro, ¿no? o del ámbito de la actividad agroalimentaria es complejo. No es lo mismo, no estamos en un contexto simple o sencillo, no estamos en un contexto, en una cultura, eh, yo diría, que sea pro todo lo que hace la actividad agroalimentaria, ¿no? Esto como marco general, digo, de lo que pienso como marco general. No es lo mismo colocarse como comunicador en un lugar dentro de una cultura, ser parte de la cultura oficial o ser parte de la cultura que todo el mundo promueve, que ser un poco contracultural en algunas cosas. Y esto es para debatir también, ¿no? No es que sea exactamente como estoy diciendo, pero habría que plantearse en qué lugar en qué posición cultural se encuentra hoy la actividad agroalimentaria. Eso como contexto. Me parece que hay 4 puntos, cuatro cuestiones que uno se debería plantear como comunicador de la actividad agroalimentaria. La primera cuestión es, la pregunta que uno debería hacerse, ¿cuál es el modelo mental que tiene uno de comunicación? Es decir, ¿qué cree que uno hace cuando dice que está comunicando? ¿Qué cree que es la comunicación? Esta es una pregunta, no es teórica esta pregunta que yo estoy haciendo. En realidad, los modelos mentales son mecanismos que vienen hace mucho tiempo usados en el management. Hay toda una teoría del management pensada desde el aprendizaje que incorpora los modelos mentales porque considera que hacemos, actuamos y nos relacionamos de acuerdo con ciertos modelos mentales. Y yo creo que nos comunicamos de acuerdo con el modelo mental de comunicación que tenemos. Voy a meterme un poquito en eso, pero el segundo problema, o la segunda cuestión, que después de los modelos mentales, creo yo, es cuánto conciencia tenemos de los temas sobre los que comunicamos. ¿Por qué? Porque los temas traen un componente emocional, un componente conceptual, un componente de razonamiento que no lo podemos determinar. Por ejemplo, y también
podemos profundizarlo, pero, por ejemplo, hablar de alimentos no es lo mismo hablar de alimentos en el año 2020 que hablar de alimentos en los años 80 en Argentina. Es completamente distinto el tema es distinto, ¿no? El tema es diferente. Entonces, la pregunta que yo me haría de modo metodológica es, ¿sabemos a qué nos atenemos desde el punto de vista conceptual, temático, comunicacional, cuando vamos a comunicar? Es decir, ¿sabemos cuál es el mapa del tema? ¿Estamos realmente preparados para eso? La tercera cuestión es, cuando uno decide hablar de un tema o cuando uno sabe que está en un tema, necesita un mensaje para el tema y necesita desarrollar y profundizar en ese mensaje para el tema, ¿no? Desde ese punto de vista, yo diría que el desarrollo del mensaje se subestima muchísimo, Alberto, mucho se subestima el desarrollo del mensaje, y por mi experiencia, sobre todo entrenando personas y en organizaciones para poder llegar a un mensaje, esa subestimación se suele pagar caro, porque el mensaje no funciona como nosotros pensamos muchas veces. El desarrollo y la preparación de un mensaje se nos escapa porque a veces subestimamos un poco la preparación de ese mensaje en relación a un tema. Y yo diría que no tenemos, hay veces, suficiente conciencia de lo que implica la preparación del mensaje. Y el cuarto tema es entrenarnos como vocero, que no solamente es saber un mensaje, sino es mucho más, ¿no? Es decir, entrenarnos como voceros implica entrenar una dimensión verbal, yo diría una dimensión lingüística importante, pero también entrenar una dimensión gestual, una dimensión no verbal, una dimensión dramática importante. O sea, estos cuatro temas, digo, sé que no tenemos todo el tiempo del mundo, entonces yo me concentraría en estas cuatro cuestiones. O sea, ¿cuál es el modelo mental que tenemos de la comunicación? Y yo tengo una cosa para contraponer ahí. ¿Cómo avanzamos sobre los temas? ¿Cómo desarrollamos un mensaje? ¿Cómo desarrollamos un mensaje estratégico? ¿Y qué cosas deberíamos hacer si queremos entrenarnos como voceros, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del modelo mental de la comunicación, lo que es más evidente y más fuerte que nos olvidamos es que en realidad el modelo más exitoso de comunicación y que más problemas nos trae es el modelo de la transmisión. Nosotros creemos que transmitiendo cosas estamos comunicando, y ahí entramos en un error enorme, 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 enorme. Es decir, el modelo que dibujamos automáticamente, yo hago un ejercicio muchas veces en talleres y en clase, que es pedirle a la gente que dibuje un modelo de comunicación, que dibuja un emisor, un canal y un receptor, con una flechita, ¿no? Con una flechita. Y en realidad nos quedamos tranquilos porque lo dijimos, nos quedamos tranquilos porque aparentemente el otro le llegó. El modelo que hoy maneja la ciencia, el modelo de comunicación que maneja la neurociencia, que maneja la psicología, que maneja o que piensa la sociología, la antropología cultural, es un modelo que tiene como, yo diría, tres dimensiones. Es un modelo sistémico de participación, es un modelo transaccional y es un modelo dramático. ¿Por qué un modelo sistémico? Bueno, fundamentalmente porque el primer problema de comunicación que tenemos como voceros es si puedo entrar a un sistema de comunicación. Y en ese sentido la pregunta es, yo como comunicador de la actividad agroalimentaria, ¿en qué sistema me voy a comunicar? ¿En qué espacio me voy a comunicar? ¿En el espacio de los que piensan como yo? ¿En un espacio de los que piensan como yo y de los que piensan distinto? ¿O en un espacio de los que piensan completamente diferente a lo que yo pienso? Esa es la primera pregunta estratégica que tenemos que hacernos en un modelo, porque cuando decido comunicar,
necesito entender cómo entrar al sistema. ¿Por qué? Porque la comunicación es un proceso en el que participo o no participo, no es un proceso en el que yo digo algo. Cuando yo creo que estoy comunicando, cuando el gobierno, cuando un gobierno cualquiera cree que está comunicando, diciendo algo, la pregunta que se tiene que hacer es, ¿estoy participando en la comunicación en la que están los ciudadanos o no? Porque si no, no entro en la comunicación de los ciudadanos, no entro en la conversación de los ciudadanos, no entro ni siquiera a que me tengan en cuenta. Ni siquiera están teniéndome en cuenta en lo que estoy diciendo. Entonces, el primer problema es cómo salgo del modelo de la transmisión y empiezo a tener este modelo que es, de alguna manera, un modelo en el que necesito participar en un proceso de comunicación que ya se está dando, en redes sociales, que se está dando en la prensa, que se está dando en los ámbitos académicos sobre, por ejemplo, qué es la alimentación, cuál es la alimentación sana en el mundo, qué participación tiene la actividad económica agroalimentaria en el PBI en la Argentina. Hay una cantidad de problemas, de conversaciones en las que tengo que participar. Bueno, justo ahí, Luciano, quería preguntarte, hablando de esto, hablando del mensaje, de los modelos mentales, digo, hubo un estudio reciente del Observatorio de la Universidad Nacional de La Plata que habla de la facilidad con la que el público urbano adopta términos como, por ejemplo, agrotóxicos. En cambio, cuando le queremos hablar de fitosanitarios, como que no lo entiende mucho. Vos, que sos un especialista, digo, ¿tanto influye el lenguaje en la conformación de representaciones positivas o negativas respecto a un sector como el campo? Sí, o sea, influye el lenguaje influye porque lo que está influyendo entre la diferencia de agrotóxicos y, ¿cómo me dijiste la otra palabra? Fitosanitarios. Fitosanitarios. Fitosanitarios no tiene sentido, no tiene inserción en el sentido común. Agrotóxicos sí, porque la palabra tóxico es mortal. Es fuertísima agrotóxico, es comunicacionalmente clarísima. ¿Sí? Es decir, la palabra tóxico lo entiende muchísima más gente que el otro término, que es muy fácil de olvidárselo. Entonces, hoy lo que dice la ciencia es que una historia, la misma historia, es entendida de dos maneras diferentes dependiendo de cómo las personas comprenden una palabra o una frase que introduce a la historia. Fitosanitario lo entienden las personas del campo y algunos expertos. Agrotóxico rápidamente lo puede entender muchísimos grupos sociales, incluso personas que están afuera del ámbito experto, y además hasta chicos, hasta gente joven, porque la palabra tóxico es una palabra mucho más común, ¿no? Entonces, justamente, Alberto, es a lo que me refiero. ¿Cómo entramos en un sistema de comunicación? Porque en el sistema de comunicación hay palabras que se utilizan. Yo necesito empezar a que me escuchen. ¿Cómo hago para introducir? ¿Es la palabra fitosanitario, es el término que tengo que usar? ¿O no? Porque es el término científico, pero es el término para comunicarme con el resto del público. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuál es el término? Bueno, ahí habría que hacer un estudio, hay que hacer una investigación sobre las palabras más sencillas. ¿Por qué? Porque el lenguaje, la comunicación funciona básicamente yo diría con dos medidas. Lo que es relevante y lo que es fácil. Cuando menos relevante es, menos se escucha. Cuando más difícil es, menos se entiende. Entonces, yo tengo una palabra que es relevante y que es fácil, la escucho más. Agrotóxico es relevante porque lo tóxico es relevante, dice cuidado, tengo que tener miedo, y es fácil de escuchar. O sea que deberíamos buscar palabras que fueran fáciles de comprender para el sector más masivo, y de esa forma poder revertir la imagen que tiene el sector agropecuario O sea, en realidad, o sea, el revertir la imagen es un proceso de largo plazo. Es decir, lo que tenemos que hacer es entrar en una conversación que me permita la oportunidad de revertir la imagen.
Yo teniendo un lenguaje, cambiando el lenguaje, me permite entrar en un proceso de comunicación, en una transacción con el otro, en donde le tengo que contar qué se hace en el campo, cómo se utiliza un químico, cómo no se utiliza, cómo se utiliza mal, cómo se utiliza bien. Ahí cambio la imagen, pero eso es un proceso, necesito entrar al sistema de conversación. Si no me dejan entrar porque en la cabeza tienen la palabra agrotóxico, no puedo cambiar la imagen. Si utilizo otra palabra y esa palabra no tiene sentido, o esa palabra no es relevante, no, tampoco puedo cambiar la imagen. Pero cambiar la imagen es un proceso al final, ¿no? No es lo que pasa al principio. Pero para eso tengo que entrar en la conversación, si no es imposible. Tengo que entrar en una conversación y eso entrar en un sistema de conversación, tengo que entrar. Perfecto. Entonces, una vez que entro, ¿qué pasa? Una vez que entro, tengo que seguir. Ese es el segundo problema de un modelo de comunicación. Yo creo que el modelo de la transmisión viene del modelo tecnológico y después del modelo de los medios masivos. Yo tiro un mensaje y no tengo otra cosa que hacer porque ya tiré el mensaje. No, yo entro en una conversación y tengo que seguir conversando. O sea, necesito armar un personaje, necesito tener una historia, necesito que los otros comprendan qué hago, quién soy, qué es un productor de agroalimentos, cómo vive, cómo piensa, cómo trabaja, qué familia tiene, qué tiene, una mansión en el campo o vive en la ciudad, o sea, ¿qué hace? Ese es un personaje que hay que armar. Y ahí aparece el proceso de dramatización que te decía antes. ¿Por qué? Porque la gente dramatiza la comunicación. La comunicación no es una transmisión de información, es de alguna forma tener experiencias. ¿Cuál es la experiencia que tiene la gente que no es del campo sobre el campo? Y se acuerda del conflicto del año 2008. O de que alguien dice que se están usando químicos para producir alimentos y hoy la sensibilidad medioambiental es enorme. Entonces, necesito entender de qué manera entrar en espacios de comunicación. ¿Cómo hago para entrar en otros espacios de comunicación? Claro, la pregunta es que nosotros, los periodistas que estamos en todo el país y nos dedicamos al sector agroalimentario, queremos de alguna forma ser protagonistas de este cambio de paradigma y ayudar a que el sector agroalimentario pueda llegar a entablar esa conversación con el consumidor final, con la sociedad. Entonces la pregunta un poco cómo es, sí que es una pregunta compleja obviamente, pero ¿cómo lograr ese cometido, ese objetivo? Mirá, es un trabajo para mí que comienza, tal vez, digo, la sensibilidad que tiene el periodismo y los periodistas es enorme con respecto al uso de las palabras. Vos como periodista te das cuenta muy bien cuando la audiencia te entiende o no te entiende. Y estás constantemente tratando de traducir y de bajar lo que dice un experto a la audiencia. Entonces, algunas veces estos términos que son, yo sé cómo le digo estos términos, password, le digo yo. Porque uno a veces usa palabras que abren un espacio. Es como poner la clave de la computadora, ¿no? Uno pone una palabra y todo se empieza a entender. O uno usa la palabra y se cierra del otro lado. Es como, no tengo el password, no tengo la clave para entrar. Entonces, algunas veces esto se descubre. Lo descubre un periodista, un comunicador, lo descubre un conferencista, dice, encontré el término. Otras veces esto hay que estudiarlo más, se necesita de parte de los expertos que hagan un esfuerzo en pensar qué términos, que no sean justamente cerrados, que no vengan ni de la ingeniería, de los ingenieros agrónomos hablando entre ellos, ni venga de la industria, de los laboratorios. ¿Por qué? Porque esos términos o son corporativos o son términos científicos. Cuando en realidad los equipos y los grupos los que se manifiestan en contra de la industria, piensan esto de modo comunicacional. No están pensando en contar solamente una verdad, están pensando en que esto prenda, ¿no? Que esto
se active. ¿Por qué? Y así es como de a poco empiezan a abrir espacios, a construir espacios de conversación, y el término agrotóxico empieza a aprender como un meme. El concepto de meme, Alberto, viene del concepto de gen. El mem es como el gen, se reproduce como un gen. Entonces, pero a nivel cultural. Y para eso necesitamos que sea fácil y que sea relevante, ¿no? Entonces, ahí hay que pensar en términos de qué palabras puedo usar para relacionarme con el otro, ¿no? De términos que sean más amigables con el receptor. Claro, términos que permitan, primero, el primer paso, cómo entro en la conversación, porque me sacan de la conversación directamente. El problema es cómo ser un interlocutor válido. Necesito entender cómo conversar. Por supuesto que si elijo un espacio equivocado para entrar a conversar, es decir, un espacio en el que ya hay tanto prejuicio, tanta ideología, tanta cerrazón, es difícil conversar de estas cosas, no es cualquier espacio. Por eso empiezo con esto, ¿no? Porque digo, el tema, que es el segundo punto, el tema al que uno tiene, sobre el que tiene que hablar, ya está estructurado en la cabeza de la gente. El tema, si yo tengo que hablar de alimentos, la gente ya está pensando en alimentos. ¿Qué tipo de alimentos? ¿Están genéticamente tratados? ¿Son alimentos orgánicos o no orgánicos? ¿Son alimentos? Yo, por ejemplo, a ver, está la otra parte, es decir, ¿son alimentos hechos de animales o de vegetales? O sea, está muy complejo todo eso y necesito entender de qué manera, básicamente cuál es el lenguaje para poder entrar en esa conversación. Luciano, yo te hago una pregunta. ¿Vos pensás que el sector agroindustrial le habla al consumidor final? Porque está esa discusión también, que quizás incluye también este tema del lenguaje. Quizás utilizamos un lenguaje un poco complicado o técnico, porque no estamos pensando, digamos, en quién recibe ese mensaje. Es buena pregunta esa. Yo creo que el sector como sector no le habla al consumidor final. Me parece a mí. Me parece que los términos, digo, acá hay una cosa muy interesante, me parece muy interesante, que es, estamos pensando, cuando hablamos de comunicación pensamos en las marcas, ¿no? En la marca de una compañía, incluso en la marca que puede tener un sector o una actividad, o las instituciones que lideran esa actividad. Pero acá hay algo de fondo más complejo, que es la aceptación pública o el rechazo público que tiene un producto. En determinado momento el conflicto que hubo en el año 2008 generó un problema con un producto que es la soja. O sea, hubo un rechazo y una aceptación por un producto directamente. Entonces, ¿a quién le tenemos que hablar sobre ese producto? En realidad, si no hacemos nada con la soja más que exportarla, es muy poco el que va a entender. Hay muy poco público para que se entienda eso. Ahora, distinto es si consumiéramos la soja. Y si fuera un producto de consumo, si la consumiéramos a nivel masivo, ¿no? Estoy hablando, si fuera parte de un alimento mucho más cercano a nosotros. Entonces, yo creo que se necesita hablarle al mercado consumidor, se necesita hacer el esfuerzo para pasar y hablarle al que consume. Ahora, necesitamos salir del lenguaje técnico y necesitamos salir del lenguaje corporativo. Necesitamos encontrar un lenguaje mucho más llano. La contracara es la carne. Exactamente, exactamente. Sí, o la pera o la manzana con la protesta que hubo en Plaza de Mayo hace poco tiempo atrás, ¿no? Exactamente, pero digo, es muy difícil. Bueno, tenemos la posibilidad ahí hay un producto directo que es la carne, que en los argentinos hay un ritual además vinculado con la carne. Con la fruta me parece que hoy está todo preparado para que la fruta sea
también considerada y recibida de un modo positivo, pero tenemos después que entender cómo sale el conflicto. El año pasado la marcha, se sale gente de una marcha y atacan una pizzería porque consumen mozzarella. Entonces, pero hay un producto, que es la pizza y la mozzarella, que es algo importante para el consumo y la cultura del consumo alimentario en la Argentina. Me parece que ahí está la posibilidad de encontrar un puente, la palabra esa contraseña para entrar al espacio, ¿no? Claro. Ahí Daniel Vaca te quiere hacer una pregunta. Sí. Hola a todos, buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Luciano, justamente lo que estás hablando de la importancia que le da el sector y le da el sector agroalimentario en concreto, cuando se planteó el tema del azúcar y decían que hay que consumir, no hay que consumir azúcar tratada y procesada, porque es malo para el organismo y demás, y hay que consumir todo lo que sean productos dietéticos y demás. Bueno, nosotros en la Gaceta, cuando hacíamos el suplemento rural, le planteábamos la necesidad que decía el sector, se quejaba de que le disminuía mucho el consumo hogareño de azúcar. Sin embargo, le planteamos, bueno, planifiquen una estrategia, qué es lo que quieren decir, formulen preguntas y respuestas y empezamos a trabajar. El problema es que no hicieron nada, prácticamente querían que nosotros como comunicadores, un ingeniero agrónomo y yo como periodista, nos encargáramos de diseñarle algo para que ellos pudieran comunicar lo que querían comunicar. Pero en definitiva, sin pagar a un diseñador gráfico que le diseñara placas o flyers, a un periodista que les viera los contenidos, en definitiva, nos pasaban la inquietud a nosotros como comunicadores y para que comuniquemos lo que ellos querían comunicar, pero que no sabían cómo hacerlo y tampoco querían invertir en eso. Y es un problema que creo que todos lo tenemos en nuestros distintos lugares de tarea. Sí, totalmente de acuerdo, Daniel, con el problema. Es decir, es un problema bastante común. Hay veces algunos sectores no se dan cuenta de eso que comentaba antes, que es cómo va cambiando la aceptación pública de un producto. Ya no hablo de una marca. Esto no es un problema de marca. Vos me hablas del azúcar. Acá lo más difícil es entender que también hay un impacto directo, hay una comunicación directa sin palabras que hace el producto. ¿A partir de qué? A partir de empezar a cambiar la percepción del producto. Cambió la percepción del cigarrillo y del tabaco hace más de 20 años, las tabacaleras tuvieron un problema y ya, vieron que la solución completa y final no se tiene solamente con la comunicación. No es un problema solo de comunicación en el sentido puro de la comunicación. Me parece que es una combinación de acciones. Pero estoy completamente de acuerdo que si no se trabaja profesionalmente en el sentido de entender, bueno, a ver, ¿cómo conversamos sobre el azúcar? ¿Hay otra percepción del azúcar? ¿O hay otra percepción de la sal? Del sodio y del componente de sodio y componente de sal que van a tener los productos. Cada vez más hay más conciencia en más cantidad de personas acerca de cuánta sal se puede comer, si el producto tiene... O sea, no es que tiene sal el salero, tiene sal una galletita dulce, para decirlo de una manera muy simple, ¿no? Es decir, uno habla una galletita dulce para tomar el té o para tomar un mate y tiene componente de sodio. Bueno, ¿cómo se conversa eso? Lo que no se puede hacer es querer tapar el sol con un dedo y olvidarse de cuál es el desarrollo que se está dando en la ciencia, en la medicina, en la salud. Querer resolver con la comunicación cuestiones que van a ir dándose, me parece que también es una estrategia equivocada. Luciano, Máximo Bontempo quería hacer una pregunta. A ver. Gracias, Adi. Hola, Luciano. Gracias por Máximo, acompañarnos. ¿cómo estás? Muy bien. Estamos promediando la charla y veníamos hablando de todo lo que tiene que ver con los lenguajes, los contenidos,
Y me gustaría llevarte para el otro lado, que tiene que ver con los soportes, las plataformas. Un poco preguntarte cómo es qué mirada tenés vos, Luciano, digamos, de este corrimiento que se viene dando de lo que son los medios tradicionales a las plataformas, digamos, a las redes, a lo que llamamos psicología de medios, y qué nos pasó en esta pandemia. Me da la sensación de que todo se aceleró un poco, ¿puede ser? Sí, me parece que sí, ¿no? Me parece que se aceleró mucho. A ver, Máximo, para mí el gran cambio que todavía estamos digiriendo, que empezó hace, no sé, 10 o 15 años, pero que se está ahora profundizando, es, pasamos de un modelo mediático centralizado a uno descentralizado. Esto es muy importante entenderlo porque cuando uno tenía en un modelo centralizado, en donde, como decía Daniel, la Gaceta tenía el control de casi, centralizaba casi la mayoría de las comunicaciones en un espacio regional, en un espacio local, o cualquier otro medio provincial o nacional, tenían la capacidad de ser como actores muy centrales, porque tenían la capacidad de producir la mayor cantidad y la mayor calidad de mensajes posibles. Eso era, la dinámica de la comunicación era una, y los problemas de comunicación eran unos. Hoy, ¿ante qué estamos? Estamos ante el modelo completamente contrario a ese. O sea, hoy tenemos un sistema en donde la base de la pirámide tiene la misma capacidad de comunicación que tenía antes diariamente un diario o una radio o un programa de radio o un programa de televisión. Entonces, eso es un modelo que vino para quedarse. No sabemos cómo va a cambiar, pero es un modelo, el modelo conceptual vino para quedarse. No sabemos cuál es la próxima aplicación, cuál es la próxima tecnología, pero sí creo que sabemos que el modelo es descentralizado y es individualizado. Es un modelo en donde la individualidad es cada vez más importante, en donde hay comunicación masiva, porque hay cosas que interesan a todos, pero es mucho más difícil tener el control central. Es casi imposible. Hoy no lo tiene un gobierno, que es el actor tal vez más poderoso para poder concentrar las comunicaciones. Tampoco lo tiene un medio, tampoco lo tiene una compañía. Desde ese punto de vista es donde tenemos que plantearnos cómo entrar en ese sistema de comunicación, ¿no? Eso en términos generales, Máximo. No sé si... Y en la pandemia se aceleró porque además esto, por ejemplo, hubiera sido muy difícil hacerlo de modo presencial. Entonces, estamos también desgustando este sistema. Yo estaba en una webinar en Paraguay, 5 minutos antes de que me conecté con Alberto y con Nanette. No me podía conectar porque estaba conversando con un equipo de una compañía en Paraguay. Entonces, y ayer estuve en Mar del Plata con 100 personas trabajando la presentación de un libro. La verdad que yo estoy muy contento porque puedo conectarme con mucha gente y trabajar estos temas con... Entonces, esto yo creo que vino para quedarse de alguna manera, ¿no? En cuanto a la comunicación. Justamente en tu libro, Luciano, hablas de marcas y no es lo mismo gestionar la imagen de una empresa o de una pyme en situaciones normales que hacerlo frente a esta pandemia, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasó en este tiempo? ¿Qué aprendizaje nos está dejando este tiempo de pandemia, de coronavirus? A ver, por un lado, me parece que la primera cuestión, vuelvo a lo más real, a lo más tangible. Voy a ir de lo tangible a lo intangible. Lo tangible es, hay algunos productos algunas compañías que la están pasando mal y otras que la están pasando bien y está vinculado con su producto. Cuando digo su producto, estoy a toda la cadena de valor, ¿no? Es decir, hay cadenas de valor que la están pasando muy mal porque esta pandemia y sobre todo la cuarentena, el modo de gestionarla nos ha
colocado en un lugar que a la educación le ha ido bien, por ejemplo, y a los restaurantes y a cualquier cosa que tenga que ver con la atención al público le ha ido muy mal. Entonces, hay una cuestión primero de producto. Cuidado que el producto importa. El producto importa desde el punto de vista de la comunicación. Punto 1. Punto 2, las marcas. Las marcas han pasado por muchos momentos. Pasaron por un primer momento que fue tratar de dar esperanza, casi como la canción, en otro momento en donde trataron de hablar de la pandemia, y en este momento por ahí están como un poco perdidas. Me parece que hay marcas que no, más allá del producto, que no saben muy bien porque el contexto es muy complejo. La incertidumbre del contexto hace que las marcas muchas veces no sepan muy bien por dónde hablar. Entonces me parece que hay un aprendizaje que es que tenemos que descender el nivel de algún modo de altitud de vuelo para poder estar más cerca de la gente, de nuestras compañías, de nuestras organizaciones, para estar más cerca de los clientes y escuchar más que lo que hay que decir. Creo que es un momento para escuchar, me parece, ¿no? Pero no solamente para escuchar, digo, para entender lo que nos está pasando, para entender lo que está pasando a la gente y realmente comunicar después de haber escuchado. Algunas compañías se equivocaron en estos meses porque creo que comunicaron muy rápido sin haber escuchado suficiente. Vuelvo un segundo para atrás. Germán Gross nos pregunta, en un tema tan controvertido como es el uso de fitosanitarios, ¿cómo se puede trasladar una información cuando la sociedad tiene prejuicios o preconceptos muy duros por vencer? A ver, la comunicación depende de un contexto en común y de creencias en común. O sea, el proceso de comunicación en el que estamos nosotros ahora conversando, los significados que estamos construyendo y reconstruyendo en cada uno, a partir de lo que decimos, depende de un contexto en común. Es decir, depende de algunos conocimientos que compartimos antes de habernos encontrado en esta conversación. O sea, que para llegar a una conversación, debemos construir a largo plazo un conocimiento en común. ¿Por medio de qué? Por medio de muchísimas cosas, de libros, de conferencias, de películas, de series, hasta de novelas. A ver, la paradoja con respecto a la actividad y al sector agroalimentario es uno de los sectores que mayor impacto económico tiene para todos y que menor impacto cultural o impacto comunicacional genera. Desde el punto de vista de la dimensión pública estoy hablando. Del reconocimiento de todos, de decir, a ver, en nuestro país, gran parte de lo que existe bueno es por este sector. Hay una negación de eso. Entonces, ¿cómo comunicarnos? Bueno, tenemos que empezar a reconstruir y buscando de lo fácil a lo difícil, de lo cercano a lo lejano. Necesitamos, me pasó en una actividad de formación de voceros, me pasó que voceros que tenían que hablar de este tema estaban más comprometidos con el discurso contrario que con el discurso propio, pero no comprometidos porque creían, lo conocían mejor, tenían más herramientas lingüísticas de cómo criticar al sector agroalimentario, de cómo defenderlo. Y eso es una falla del sector, es lo que decía Daniel antes, de estar preparado. Si yo no entreno a los ingenieros agrónomos, para hablar, si no entreno, no le paso el discurso en cuanto a qué lenguaje tengo que usar a los periodistas que hablan del tema para que usen el lenguaje que tienen que usar. Evidentemente hay otro tipo de contexto que se está construyendo. Entonces lo tenemos que ver a largo plazo también, me parece, ¿no? Elia, te oí, quería preguntar también. ¿Está conectada? A mí, soy yo. Hola, Elia.
Hola, hola. Mi pregunta es un poco una coctelera, ¿no? Una mezcla de un poco de todo lo que dijo. En esta intención o en esta tendencia de individualizar la comunicación, personalizarla en los periodistas y no en los medios, que la gente vaya eligiendo cada vez más la información o direccionándola más sobre quién es especialista en algún tema por sobre otro, y salir de este esquema o de los grandes medios y de la importancia de los grandes medios, sino que la gente puede seleccionar a través de redes sociales a quién seguir, qué leer, a quién le gusta, al que no le gusta lo saca de su lista y así va tamizando un poco. ¿Cuál sería tu consejo para los comunicadores, sobre todo para quienes tenemos alguna especialidad en particular, para no pasarnos de rosca, ¿no? Porque a veces una especialidad te puede hacer generar esto que vos decís, vocabularios o cosas que después te terminan encerrando en un solo núcleo de comunicación. Y también, ¿qué consejo das vos, y metiendo el tema de marcas y de cómo comunican las marcas, qué consejo das vos para que también cada uno de los comunicadores sea apoyado por su propio sector? Digo, ¿qué consejo nos das como comunicadores para acercarnos a quienes nos deberían sustentar de alguna manera, teniendo en cuenta que ya los medios no contratan tanta gente o no tienen tantos empleados tradicionalmente, sino que, digamos, es más puntual la contratación o más ocasional la contratación? Hice como una mezcla, pero confío en tu capacidad. Voy a tratar de empezar a responder, cualquier cosa me vas guiando. Dale. A ver, primero, a mí me parece que una cosa es la individualización de la comunicación en especialistas o en cualquiera en cada uno y en cualquiera de nosotros como emisores, y otra cosa es lo que realmente comunica. ¿Y qué es lo que realmente comunica? Es participar en corrientes de conversación. No es que comunica a alguien. A ver, voy a usar el ejemplo de la Casa Rosada porque es uno de los comunicadores claves para todos los argentinos y escuchamos. Cuando la Casa Rosada no entra en la conversación en la que está la gente, nadie le importa lo que dice la Casa Rosada. Te dura 2 minutos en la memoria y decís, ya está, no es relevante, no me importa. O sea, acá el problema es, hay muchos emisores, pero el problema es identificar esas corrientes de conversación. ¿Cómo me introduzco en esa corriente de conversación, en primer lugar? ¿Qué es una corriente de conversación? Es un intercambio que hay en un grupo, en grupos. ¿Dónde están los intercambios de conversación? ¿Qué se está conversando sobre los alimentos en la Argentina? ¿Quién conversa? ¿Quién conversa y en qué espacio me pueden entender? ¿No? ¿En qué espacio me pueden entender a mí de acuerdo con la identidad que tengo, con quién soy, con qué estoy tratando de decir? Entonces, en primer lugar, para que exista algún tipo de comunicación, necesito que alguien me acepte en esa conversación. Si no, directamente no converso. Estoy gritando solo en el desierto, no hay forma de que me presten atención, no es relevante lo que estoy diciendo, no es interesante y no voy a cambiar nada. Entonces, lo que primero al comunicador, yo lo que le digo es que tenga una estrategia en ese sentido, que entienda qué es lo que tiene para aportar en una conversación determinada. Y que busque entrar en esa conversación. ¿Por qué? Porque en realidad tanto ha cambiado el sistema que para tener impacto masivo como se tenía cuando el sistema era centralizado, uno tiene que hacer descalabros, o sea, tiene que transformarse en un caso negativo, tiene que hacer un escándalo, eso sí es masivo. Ahora, lo adecuado, lo correcto, lo mesurado, lo racional, puede ser que nunca sea masivo. Entonces uno necesita entrar en esas conversaciones para ir construyendo ese contexto en común, ¿no? Ese contexto común que después te va a permitir seguir y aumentar ese proceso de conversación y llegar al nicho que interesa, porque ese nicho se puede reproducir, ¿no?
Eso en sentido más general. Con respecto a las marcas, eso se hace un trato, no sé si con tu cliente o cómo decirlo. No sé si tomar la marca como cliente o como apoyo, pero ahí hay una cuestión de decisión estratégica de las grandes marcas, ¿no? De cómo entienden qué es la comunicación, hasta dónde tienen que apoyar la conversación y la comunicación, teniendo en cuenta que a veces la comunicación corporativa, cuando digo corporativa digo el modelo que tienen las grandes compañías, no es, hasta en el lenguaje se separa un poco de las conversaciones, ¿no? Hasta en el lenguaje se separa un poco de la conversación de la gente. Entonces, cuando uno dice, vos fíjate cómo se terminó por fundir la palabra sustentabilidad. Una compañía que utiliza la palabra sustentabilidad posiblemente no es escuchada, se ahuecó, se vació el concepto. Lo hemos sobreusado, o sea, el concepto también tiene una vida útil. Hay veces puede seguir siendo usado y hay veces nos damos cuenta que no significa nada, que ha sido mal utilizado, ¿no? Bueno, entonces, ese lenguaje es el que tienen que tomar en cuenta las grandes corporaciones para darse cuenta hasta dónde tienen que adecuarse a otras formas, ¿no?, de comunicación y de conversación más cerca de la gente y más cerca de los comunicadores que están con la gente. A lo que yo me refería, y con esto cierro, es que a veces las empresas entienden que tienen que comunicar masivamente y a públicos que no son sus públicos específicos para ser conocidos simplemente, y quizá esto no tiene el impacto necesario dentro de la comunicación. Más o menos hacia ahí va enfocado mi planteo. No sé, empresas de semillas que auspician programas de política general y quizá no acompañan el trabajo de, no sé, un programa específico sobre... Bueno, lo que pasa es que ahí hay una decisión de la dirección de comunicación o de asuntos públicos de la compañía en relación a cuál es la estrategia de vinculación corporativa, y es menos comunicación y más relacionamiento, ¿no? En ese sentido. Pero ahí hay toda una cuestión de estrategia que a veces tiene, incluso hasta está marcada por una oficina que está no sé, en Detroit o en Washington, no en Argentina. Luciano, me gustaría que nos cuentes un poco de tu último libro. Perfecto. A ver, nosotros, mi último libro es en realidad nuestro último libro, porque lo escribimos con Tito Ábalos, que es un colega experto en marca, en estrategia de marca, en branding. Nos conocemos hace muchos años por el trabajo que hemos hecho en la Universidad Austral, en la escuela de posgrado, y luego hemos tenido contactos profesionales con distintos clientes corporativos o gubernamentales, y nos encontramos dando un seminario, una materia en realidad juntos el año pasado, y en una discusión que tuvimos, en una conversación que tuvimos, nos dimos cuenta que teníamos que trabajar en un modelo más amplio de comunicación que tuviera en cuenta 4 mecanismos, 4 dimensiones, que a veces se las tiene en cuenta pero no suficientemente, que es el liderazgo, el equipo, la marca y el producto. Creemos que la comunicación efectiva debe coordinar y debe alinear estas 4 cosas, ¿no? Es decir, entender que el líder y el liderazgo es un medio de comunicación, que los equipos de las organizaciones generan las redes como nunca para comunicar sobre la organización, que la marca es comunicación, pero como estaba diciendo, no es lo único que comunica, y que, como te vine diciendo hoy acá, los productos que tenemos comunican y no nos podemos olvidar de eso, que si tenemos un producto que no está aceptado, que es poco aceptado, todo el esfuerzo que hagamos en comunicación no va a resolver del todo ese problema, ¿no? Entonces, lo que presentamos en el libro es un intento por armar de esto un dispositivo que nos permita comunicar de modo más efectivo y hacer que el comunicador se salte un poco el alambrado de la marca y empiece a mirar cómo
trabajar con el liderazgo, cómo trabajar con los equipos y sobre todo qué mirada tiene que tener sobre el producto real, porque ahí el producto real puede ser o un freno o un acelerador para la comunicación. Eso es un poco el resumen, Alberto, del libro. Volvemos con las preguntas, porque hay muchísimas preguntas. La verdad que el interés quizás general es importantísimo. Omar González de la Patagonia pregunta, ¿qué desafíos y oportunidades de desarrollar narraciones transmedia para las audiencias del sector pecuario tenemos? Ahora, a mí me parece que hay muchas, me parece que acá le falta, me parece que falta una asociación estratégica entre el sector, que es uno de los principales sectores de la economía argentina, con el sector audiovisual y el sector de la ficción. No tenemos ficciones que toman, ficciones interesantes que muestren y masivas que muestren lo que es el sector en la Argentina, realmente. El sector desde el punto de vista positivo, desde la perspectiva del que trabaja, del que produce, del que vive, del que sueña con la actividad, ¿no? Entonces, el transmedia a mí me parece que no es solamente un problema de periodismo, no es solamente un problema de comunicación institucional o corporativa, me parece que hay que incorporar acá el audiovisual, el entretenimiento, la ficción, me parece que hay mucha oportunidad para eso. César Giraudo pregunta, ¿cómo hacemos para diferenciar y aplicar esto que mencionás cuando tenemos noticias de gremialismo y cuando tenemos que explicar la cadena agroalimentaria? Porque el campo hace bien. A ver, a mí me parece que lo que pregunta César está relacionado con lo que hablábamos antes de construcción de un contexto. Necesitamos entender cuál es la cadena agroalimentaria, o sea, a nivel masivo, de modo fácil y sencillo. Es decir, en realidad eso no está tan claro para un chico de la escuela primaria, que es donde te forma el conocimiento en común. No está tan claro para un estudiante de escuela secundaria. Y no está tan claro para ningún adulto. O sea, no es algo que sabemos pero no lo podemos comunicar. Es que no lo conocemos. Necesitamos una estrategia de fondo en el que me parece que es más profundo que el comunicarlo en el periodismo o en la comunicación de las empresas. Me parece que tiene que ir a nivel de la escuela, a nivel de la educación, porque es básico para entender qué es la Argentina, ¿no? Estás muteado, estás silenciado, Alberto. Te decía que queremos agradecerte muchísimo, Luciano, por esta hora y pico que nos has dedicado. Realmente son dos conceptos muy enriquecedores. Hay una más y terminamos, Sí. te prometo. ¿Cómo evaluar la campaña de promoción del sano consumo del vino, El vino nos une, llevada a cabo por la Corporación Vitivinícola Argentina que se llama Coviar? No sé si la viste. No la vi, pero a ver, ahí es interesante, tengo una reflexión general, pero sobre el alcohol en general, que es para entender cómo puede cambiar un producto de percepción. Si ustedes se fijan, nosotros, gracias al cine norteamericano, nos ha llegado, tenemos muy claro la ley seca norteamericana. En general, cualquier espectador ha visto películas de la mafia, la ley seca, la prohibición del alcohol. Sin embargo, el alcohol, como producto, y las marcas del alcohol, han mejorado desde la ley seca hasta ahora en el mundo. En el mundo. Es decir, ¿cómo se ha hecho para que un producto que estuvo prohibido por razones morales, sobre todo por razones religiosas, deja de ser un producto negativo, deja de ser un producto tabú y se transforma en un producto premium, en un producto de lujo, en un producto... Bueno, yo no vi la campaña, lamentablemente, prometo que ahora voy a ir a verla y voy a ver qué es lo que están diciendo en la campaña. Yo soy un admirador del vino argentino y un consumidor del vino argentino, me parece que es un producto... Y esto es aplicable a todo.
no soy admirador de la aspirina, pero a veces tomo aspirina y la tomo en un justo medio, en un justo punto, como me la recetan. Y si bien no hay una receta para tomar vino, sabemos cuándo y dónde tomarlo, cómo tomarlo, en qué condiciones, por qué y hasta cuándo tomarlo. Entonces, me parece que eso mismo se aplica para casi todo lo que le está pasando a la actividad agroalimentaria, desde los químicos que se usan para la producción hasta el modo de consumirlo, ¿no? Me parece que eso es lo que yo pienso en general de este tipo de promociones o de publicidad o de campañas con productos de este tipo. Luciano, en serio, muchísimas gracias. Hemos tenido gente de todo el país, gente de España, de Uruguay, que ha estado, y también de Chile, que ha estado visitando y escuchándote. Están todos muy agradecidos y por supuesto nosotros también. Realmente ha sido una charla muy enriquecedora, como acostumbras a hacer que charlamos contigo. Gracias Alberto, gracias Leonel por la invitación, gracias a todos por las preguntas, porque están muy buenas las preguntas, porque así uno toma conciencia de cuánto está siendo escuchado y de este intercambio. A disposición, ojalá que nos podamos ver por este medio o de modo presencial lo antes posible. Y ahí, como dice Peco, uno se queda con gusto, digamos, con ganas de más, ¿no? Bueno, muchas gracias, te agradezco muchísimo. Te agradecemos mucho a vos, la verdad que es un placer escucharte. Encantado. Saludos a todos y buena semana. Adiós. Gracias, Luciano. Gracias, Luciano. Adiós gracias, Capa. Gracias, Capa. Gracias.